bienvenidos a este segundo capítulo de Espejo Constitucional, nuevo programa de Piensa Liberal que compara la Constitución vigente con el borrador que nos propone la Convención Constitucional. Te recuerdo compartir este video, dar like y suscribirte al canal Piensa Liberal. El día de hoy veremos la especial protección de que gozarían las propiedades indígenas en este nuevo borrador de Constitución. ¿Qué alcances tendría? ¿Ayudaría esta norma a terminar con el conflicto mapuche? ¿Tendrá esto que ver con el avance del terrorismo y el narcotráfico en la macrozona sur? Bueno, para resolver estas dudas teníamos una gran invitada, la señora Ruth Hurtado, convencional constituyente, pero lamentablemente no ha sido posible que Hola. acá está, perdón. Uy, pensé que no llegabas, Ruth, pero No, que... mira, estoy en una oficina improvisada porque vengo llegando de Chillán, estoy en Santiago, vengo a una charla en un ratito más, así que estoy aquí en un estacionamiento para poder conectarme con ustedes y después voy a mi otra actividad. Te agradezco muchísimo que estés presente hoy día porque es de especial importancia tenerte presente como parte, ¿cierto?, de la Asociación de Mujeres de la Araucanía y también como convencional y tu experiencia en esta convención constitucional. Bienvenida entonces, Ruth, pero qué buena sorpresa. Sí, no, gracias a ustedes por este programa que están haciendo, súper importante poder educar, que las personas voten informadas el 4 de septiembre y conozcan los alcances de las normas aprobadas, qué se va a significar, digamos, qué se va a significar para cada uno de nosotros, todo lo aprobado, si va a ser beneficioso o no, y así las personas puedan emitir su voto de la manera más informada posible, teniendo presente que lo que uno aprueba o rechaza es la propuesta de la convención. Eso es evaluar finalmente si lo que esta convención logró interpretar las necesidades de las personas. Maravilloso entonces contar con tu presencia en este segundo capítulo de Espejo Constitucional. Estoy muy contenta. Déjame partir entonces, vamos a hablar que el voto, primero que todo, es obligatorio este próximo 4 de septiembre. Entonces, contarles que hay una pequeña multa, hay una multa en realidad, no pequeña multa, que va entre 0,5 y 3 unidades tributarias mensuales si usted no concurre al local de votación. Esto es más o menos entre 28.000 y 172.000 pesos, cálculo a la UTM de julio. Y también vamos ahora a revisar el texto relativo al derecho a las tierras, territorios y recursos de los pueblos originarios que nos propone la convención. Señor director, entonces vamos con esa lámina. Entonces, el Estado reconoce y garantiza conforme a la Constitución el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. La propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución. La restitución constituye un mecanismo preferente de reparación de utilidad pública e interés general conforme a la Constitución y la ley. Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado y ocupado, que se encuentren en sus territorios y sean indispensables para su existencia colectiva. Mientras la Constitución vigente no establece privilegios para la propiedad indígena, ya que considera que somos todos iguales en libertad y derecho. Cuéntame, Ruth, por favor, ¿qué te parece esta norma que ya está vigente en el borrador de Constitución, lista para ser plebiscitada el próximo 4 de septiembre? ¿Qué es esto de especial protección? Mira,
para hacer una comparación, yo les quiero leer el artículo 18, o en el actual borrador que corresponde al 255, que habla del derecho de propiedad de todos los chilenos. Dice: toda persona natural o jurídica tiene derecho a la propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas los que la Constitución o la ley declaren inapropiables. Corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, su contenido, límites, deberes, conforme a la función social y ecológica. Seguido de esto, el artículo 20 dice: ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. ¿Por qué leo el artículo 18 completo y el primer inciso del 20? Porque si ustedes ven en el artículo 21, que fue el que tú leíste, que corresponde al 257 del borrador, dice: el Estado reconoce y garantiza, conforme a la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas de sus tierras, territorios y recursos. Aquí no habla de la persona indígena, habla de los pueblos y naciones, un derecho colectivo, no un derecho individual. Eso es súper importante tenerlo claro. Dice: la propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. Este concepto, especial protección, no lo vemos en el derecho de propiedad del 90% de los chilenos. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regulación de marcación, titulación, reparación y restitución. La restitución constituye el mecanismo preferente, y aquí viene la trampa, digo yo. ¿Por qué leía el inciso primero del artículo 20? Porque dice, en ese artículo, lo vuelvo a leer, dice: ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general. Y el inciso tercero del derecho a propiedad de los pueblos y naciones, no de las personas indígenas, dice: la restitución constituye el mecanismo preferente de reparación de utilidad pública e interés general. O sea, aquí estaríamos diciendo que la expropiación, por el solo hecho de que a los pueblos se les tenga que restituir, ¿cierto?, las tierras, va a ser casi como una expropiación de facto, una expropiación, digamos, automática. No va a necesitar una ley especial ni nada, porque ya lo dice, lo expresa. Está expresamente aquí declarado en el inciso tercero del artículo 21. Dice: conforme a la Constitución y la ley, los pueblos y naciones indígenas tienen el derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado u ocupado, que se encuentren en sus territorios y sean indispensables para su existencia colectiva. Tú me preguntabas cuál es la diferencia. Tenemos varias diferencias respecto a nuestra Constitución actual, a los 2 o 3 artículos que hablan sobre la propiedad. Primero, la propiedad para el 90% de Chile, y después una propiedad con especial protección para los pueblos indígenas, en donde ellos van a poder decir, hubo una norma transitoria que, si bien se rechazó, se aprobó se rechazó con 88 votos a favor, que decía que una vez aprobada esta propuesta constitucional, había que crear una comisión para el catastro de tierras y la demarcación, qué sé yo, y todo lo que aquí, toda esta serie de adjetivos que expresa el texto. Y esta comisión iba a estar integrada por personas de los pueblos originarios. Y iban a ser una especie de comisión administrativa, ni siquiera creada por ley, regulada por ley, no, sino que era algo más bien administrativo. Si bien se rechazó, pero vuelve a la comisión para una segunda propuesta. Y Ruth, es ahí donde... Sí. Perdón, adelante. No, donde tú señalabas si esto va a servir de alguna manera para dar tranquilidad a las personas de la Araucanía. Yo te puedo decir que con esto, el problema que hoy día vivimos en la Araucanía, que vamos a cumplir 25 años ahora en diciembre, este problema se va a expandir a todo el país, porque ya no va a ser solo el pueblo indígena reclamando, ¿cierto?, restitución de tierras, o sea, esto va a ser además a todos los pueblos. Y cuando tú ves en el mapa, o a un niño en el colegio le pasan, ¿cierto?, dónde estaban asentados los pueblos indígenas, tú te vas a dar cuenta que estaban a lo largo de todo Chile.
Entonces, nosotros Exactamente. durante la discusión siempre quisimos, díganos cuáles van a ser las autonomías territoriales indígenas, por ejemplo, dónde van a estar situadas, cuáles van a ser sus límites, en qué comprenden. Nunca nos dijeron específicamente, nos respondieron estas preguntas, pero sí uno escuchaba, por ejemplo, de la Convención Lincolnao, que ya decía que Santiago era parte el territorio mapuche. Escuchábamos a los del pueblo Licanantay diciendo que parte de los yacimientos, tanto de litio como de cobre, eran parte de su territorio. Los changos diciendo que las millas marítimas son parte de su territorio. Entonces, cuando hablamos o cuando nosotros hemos acuñado este concepto de que tenemos hoy día una propuesta más bien indigenista, es así, porque además estos derechos no están consagrados de manera individual, están consagrados de manera colectiva, o sea, tú vas a tener que pertenecer a uno de estos pueblos o naciones, pertenecer, disculpa, probablemente a una de estas autonomías territoriales indígenas para poder disfrutar de los privilegios entregados a los pueblos y naciones, no a las personas indígenas. Nosotros tuvimos en la convención escuchando a distintos integrantes de comunidades indígenas en que ellos nos pedían que por favor quedara la propiedad individual, no colectiva, por lo que significa, ¿cierto?, el problema de tener que pedir autorizaciones a cada uno de los comuneros, cuando tú quieres postular un subsidio, cuando quieres postular, no sé, un invernadero de INDAP, o quieres postular Exacto. el subsidio de la vivienda. Entonces, finalmente, estos artículos lo que hacen es agudizar el problema y expandirlo al resto del país. Estamos entonces, Ruth, tú dirías, frente a un nuevo grupo privilegiado que más o menos asciende como al 12% de la población chilena. Así es, mira, aquí dentro de la convención muchas veces se criticaba y decía estas 10 familias de Chile que tienen concentrada la riqueza y los nombraban, ¿cierto? Estos nombres que hemos escuchado por años, pero hoy día se cambia esta concentración de riqueza porque además dice el inciso primero, dice que ellos tienen derecho, ¿cierto? Se les reconoce y garantiza sus tierras, territorios y los recursos de los territorios, los Exacto. recursos, o sea, los recursos naturales. Y ahí es donde tú dices, bueno, estamos trasladando a este grupo privilegiado, ¿cierto? Y que además generan también empleo, o sea, tampoco es que sean el demonio estos seres, ¿cierto? Que tienen más recursos dentro del país, pero se lo estamos entregando a otro grupo y estamos privilegiando a otro grupo cuando aquí se decía que una de las cosas para que se quería cambiar era esta desigualdad que existía, que quería que todos fuéramos iguales. Si bien hay un artículo en los principios constitucionales que dice que somos todos iguales, o sea, cuando tú lees esto, analizas que van a tener justicia propia, que van a tener autoridades, autogobierno, autodeterminación, que van a tener además el sistema de salud de ellos, digamos, de sus médicos o médicas, de sus lahuentuchef, machi, qué sé yo, integrados al sistema de salud, a diferencia del resto de los ciudadanos que uno quisiera, hubiera pedido que el sistema privado y el público se hubieran integrado. No, aquí solamente se integran, por ejemplo, a los médicos de los pueblos indígenas. Entonces, aquí definitivamente hay una constitución que es indigenista y eso no es en contra de nuestros pueblos indígenas, sino que, ¿por qué nosotros llamamos poderosamente la atención respecto a esto? Porque estamos creando grupos, o llegaron grupos más bien a la convención identitarios con ciertos mantras, digo yo, unos pidiendo, no sé, no más FP, otro, terminemos con el Senado, otro el reconocimiento constitucional de los pueblos, que yo sí estaba de acuerdo con esto, porque nosotros somos un país pluricultural, pero no somos un país plurinacional, no vivimos distintas naciones dentro de un mismo pueblo, y siempre se nos ponía, por ejemplo, a Canadá, a Nueva Zelanda, que ellos han trabajado de manera muy responsable el tema de sus naciones indígenas, de sus pueblos indígenas, dice la ley de hecho internacional, eh, y aún así, pese a que ellos han trabajado mucho, han reconocido a los pueblos indígenas, tienen algunas leyes especiales, pero en su constitución no se declararon plurinacional, sino que más bien multicultural o pluricultural.
y eso es algo que lo podemos ver en derecho comparado solo en Bolivia y en Ecuador, que Exacto. son estas nuevas constituciones. Bueno, dada la situación de la macrozona sur, que como estamos viendo se agudiza cada vez más, sobre todo con estos delirios constituyentes, te quiero invitar a ver entonces el video de Gloria Navellán, quien es diputada por la zona. Adelante, señor director, por favor, con ese video. Tierras en la Araucanía. La propiedad de las tierras en la Araucanía, y no solo en la Araucanía, en todo Chile, está en entredicho desde el minuto en que la Convención plantea la posibilidad de expropiar, nadie sabe a qué precio, porque eso es algo que lo va a fijar una comisión, considerado precio justo. No sabemos lo que significa precio justo. Y esto significa que las tierras que hoy día producen el alimento de Chile pueden quedar sin producción. Esta es una tremenda amenaza a la seguridad agroalimentaria del país y como tal hay que entenderlo. Junto a esto, Salvador Millaleo, ex asesor para asuntos indígenas del Ministerio del Interior, plantea que aquí se requieren soluciones políticas y que poner el estado de excepción nuevamente es un error. Yo creo que el señor Millaleo está un poquito confundido, porque una cosa es el tema político en cuanto a conversar con las comunidades para llegar a acuerdos respecto de muchas cosas, y otra cosa muy distinta es el deber de un gobierno de controlar la violencia y de controlar las guerrillas terroristas que operan en la zona sur de Chile. Para eso no hay diálogo posible y para eso hay medidas establecidas en la Constitución a las cuales el presidente tiene el deber de acogerse, cosa que desgraciadamente le ha costado muchísimo hacer por un tema ideológico. Bueno, esas eran las palabras de la diputada Gloria Navellán. Ruth, cuéntame un poco la situación agroalimentaria, esto que planteaba la diputada, de la situación que se vive en el sur, que es básicamente el granero de Chile, ¿no? Bueno, efectivamente nosotros hoy día en la Araucanía lamentablemente tenemos gran cantidad de espacio que era arable que hoy día no está produciendo, dado a las usurpaciones, dado a que los mismos agricultores grandes o pequeños han dejado de sembrar, porque para sembrar tienes que pagar, para cosechar tienes que pagar, y además puedes sufrir entre medio que no le pagaste a todas las comunidades que te vinieron a pedir. eh, la pérdida completa de tu trabajo, de tu siembra, del esfuerzo, digamos, de años de familia. Por lo tanto, hoy día nosotros ya estamos teniendo mermas en cuanto al grano, y eso se puede ver, digamos, Chile ha tenido que comprar incluso trigo a Argentina en algunas ocasiones porque no tenemos las hectáreas arables que teníamos hace años atrás. Nosotros, por ejemplo, Gloria es de Traillén. Traillén se consideraba el granero de Chile porque eran los que más producían trigo antiguamente, y eso ya no es así. Entonces, cuando aquí se nos dice, no, mire, ¿sabe qué? Es que mira, yo no niego que hay comunidades que son muy trabajadoras y que hay un porcentaje mínimo que ha dejado las tierras que se le han entregado botadas, sin ninguna producción. Hay otras que sí han seguido trabajando, sembrando y cosechando las tierras. Pero estas comunidades a las que se les ha entregado más extensión de tierra, que por ejemplo en la comunidad Temucuicuy, que empezó como José Quijón, ellos tienen aproximadamente más de 3.000 hectáreas y están sin ninguna producción o producción muy mínima. Entonces, cuando tú dices sacas 3.000 hectáreas de la producción del granero de Chile, más otras cuantas más de miles de hectáreas que están sin producir porque están con usurpación o están con perturbación, porque, por lo que yo te explicaba hace un rato, está en riesgo nuestra seguridad alimentaria. Entonces, eso es lo que la gente no se da cuenta. Cuando nosotros hablamos de lo que pasa en la Araucanía, no es un tema que estemos en contra de los pueblos indígenas. Nosotros lo que estamos en contra es de aquellos que cometen delitos y crímenes ocupando la causa terrorista o el conflicto mapuche para disfrazar toda clase o todos sus actos ilícitos. Entonces aquí hay que ser muy
responsable también en dividir que por un lado hay un tema político que el Estado de Chile no lo ha sabido enfrentar y por el otro lado tenemos un tema delictual, de asociación ilícita, de asociaciones criminales que lo único que han hecho es empobrecer de hecho a su misma gente, atacarlos. O sea, lo vimos la semana pasada cuando matan a Segundo Catril. Él era parte de una comunidad mapuche, sus dos apellidos mapuche. Entonces aquí no es un tema, un conflicto mapuche, aquí hay un conflicto de algunos que han utilizado la causa para cometer toda clase de ilícito y que lejos de mejorar esta situación en la Araucanía, el conflicto se va a acrecentar, porque hoy día, como yo te decía, van a tener su justicia propia y hemos escuchado de parte de quienes cometen delitos y crímenes y de quienes los representan, no son sus voceros, diciendo que ellos son presos políticos, no están presos o no están procesados por haber hecho un atentado o por haber cometido un delito o un crimen. Entonces tú dices, bueno, ¿y cómo van a ser juzgados? O sea, por su tribunal de su pueblo, con su autoridad, les van a decir, ¿sabe qué, mijito? Usted en realidad andaba recogiendo semillas, hierbas, que eso lo ocupa mucho. De hecho, el caso de Villarrica también, luego de todas estas situaciones y distintas excusas o cosas que fuimos escuchando, también decían que andaba recolectando hierbas. Entonces, y van a decir, bueno, esta era una práctica ancestral, es una práctica primitiva, es parte de nuestra cosmovisión, es la forma en que nosotros nos relacionamos. Una convencional dentro de la convención decía, bueno, pero es la forma, si llegan a tu casa, lo que le pasó a la ministra, llegan a tu casa sin avisar, bueno, por eso lo recibieron así. Entonces tú dices, bueno, si llega alguien a tu casa de visita, tú lo recibes a balazos. Esa es la forma de relacionarse, esa es la forma de decir, sabes que yo no te quiero recibir. Uno lo que hace, uno abre la puerta o le dice, sabes que no te puedo atender en este minuto, pero no lo recibes a balazo. Entonces decir que es parte de la cosmovisión mapuche recibir a las personas a balazo cuando no son bien recibidas, la verdad es que es caricaturizar. A las personas mapuche y meterlas a todas en un mismo saco, y si eso no es así. O sea, cuando tú vas a una casa al sur, vas a una comunidad, a mí me ha tocado muchas veces, primero te reciben con mate, te reciben dependiendo de la hora que tú vayas. Yo el otro día lo decía cuando discutíamos en la misma convención el tema de los animales sintientes. Yo le decía, bueno, en la Araucanía tú vas y te reciben, y si vas antes de la hora de almuerzo, la persona, la dueña de casa, ¿qué es lo que hace? Sale a sus chacras, saca su verdura, pesca un pollo, le tira el cuello, lo despluma, lo mete a la olla y te hace una rica cazuela de pollo. Entonces, cuando dicen, no, es que estas cosas no se pueden hacer, bueno, esa es la realidad del mundo rural. O sea, hay otras prácticas que son mucho más terribles en contra de los animales, digamos, pero cuando empiezan a poner como títulos finalmente y queriendo decir que todos son iguales o que estas prácticas son del pueblo, que no puede ser. O sea, lo hemos visto, no puede ser que salga diciendo un representante de una comunidad, como salió hace un par de días en un reportaje, diciendo, no, es que nosotros ocupamos las armas para que se vayan los espíritus. O sea, tenemos que hacer tiros al aire para que se vayan los espíritus. O sea, antiguamente ni siquiera habían armas. Realmente impresentable es ese discurso, ¿no? Y dan vuelta todo de esa forma, haciendo, bueno. En fin, tú me decías, Ruth, que hay gente muy trabajadora dentro de las comunidades. Te invito entonces a ver un video del historiador del Premio Nacional de Historia, Sergio Villalobos. Adelante, director, por favor. Cultura dominante chilena benefició en mucho los pueblos, a las tribus araucanas. Les dio camino, les dio ferrocarril, les dio ciudades, les dio pueblos, les dio establecimientos de salud, establecimientos educacionales, una gran opción educacional. Tanto es así que el señor Huenchumilla es un buen ejemplo de cómo el araucano o descendiente de araucano que vale por sí mismo, que es inteligente, que tiene esfuerzo, va sobresaliendo.
¿Y eso significa que los que no sobresalen es porque no son inteligentes o no tienen esfuerzo? Menos inteligentes no creo. ¿Ah? Yo he tenido jardineros araucanos y excelentes, y cumplidores y trabajadores, pero no es la mayoría, pues. Y en el campo... ¿Cómo es la mayoría? ¿Ah? ¿Cómo es la mayoría? No. Lo que quiero decir es que en el campo va quedando finalmente la gente menos activa, la gente conservadora, y eso en todas partes, incluso en el Chile moderno actual, ¿no? Entonces esa gente va quedando y va quedando como bolsones de pobreza, no se incorporan realmente. A ver, y usted lo dice en su carta, y voy a decirlo nuevamente, dice que algunos han sabido incorporarse a la cultura dominante, otros permanecen en la inercia y la violencia. Pero usted, las únicas dos alternativas son incorporarse a una cultura dominante o lo otro es permanecer en la inercia y la violencia. Creo que sí. ¿No está la alternativa de que ellos, sin asimilarse a otra cultura, sino manteniendo su propia cultura, puedan desarrollarse? Bueno, pero a través de 5 siglos no han hecho nada. Por eso que usted plantea, y se han ido quedando, en lo que digo yo, en la inercia, ¿no? Pero una gran parte se ha incorporado, ¿no? El 70% vive fuera de la Araucanía, el 40 y tantos % en Santiago, otro alto porcentaje en Concepción, y se han incorporado a través de la educación, ¿no? Han sido funcionarios del Estado, empleados de las empresas, han llegado a ser parlamentarios, han llegado a ser ministros, han llegado a ser intendentes, ¿no? Entonces, ¿dónde está la discriminación tremenda? Bueno, este video es en relación a una oportunidad en que Huenchumilla ataca de racista a Sergio Villalobos. Pero bueno, él dice, ¿dónde está la discriminación? Y tiene un poco de razón en ese sentido, porque si somos todos libres y igual ante derecho en la Constitución vigente, no veo la discriminación en eso, ¿no? En hacernos a todos iguales, al 100% de los chilenos, y no darle a un porcentaje tan bajo como el 12% que sería indígena estos privilegios extraordinarios. ¿Qué piensas tú en relación a las palabras de Sergio Villalobos, Ruth? A ver, mira, yo no creo en que el Estado primero tenga que, de alguna manera, darte todo. Cuando hablan de esta como desigualdad estructural, si bien creo que hay que dar mejores oportunidades, sí es importante. Pero cuando se habla de esta discriminación, que porque eras, o somos racistas, porque tú eres mapuche, porque tú eres yagano, porque tú eres, no sé, de otro pueblo, la verdad es que eso no es así. Nosotros en la Araucanía lo hemos visto por años, de cómo hemos podido convivir, coexistir con nuestras distintas realidades, con nuestras distintas culturas. Tenemos grupos mapuches, tenemos grupos pehuenches, tenemos grupos colonos suizos, italianos, y por ejemplo, yo te puedo poner 2 ejemplos que están muy cerca uno del otro, que uno es un lof en Traillén, que ellos tienen su colegio, tienen su posta dentro del lof mapuche, y los niños desde pequeñitos se les enseña a hablar el mapuzungún, algunos me corrigen, van con sus vestimentas típicas, los enseñan a amar, a respetar y a sentirse orgullosos de lo que son. Lo mismo pasa en una comuna que está un poquito más arriba, que es Lumaco, donde está la localidad de Capitán Pastene, donde viven colonos italianos. Hace 2 semanas atrás se celebró la Sagra, que es esta feria que ellos hacen costumbrista, donde recuerdan de cómo llegaron a la Araucanía con sus carretas, con un saquito de trigo y un par de animales que les daba el Estado, porque no era más que eso, en un lugar que era inhabitable, porque estaba lleno de bosque, lleno de maleza, y que tuvieron que llegar a trabajar para lograr tener lo que hoy día tienen. Y en esa misma feria, en esa misma celebración, podíamos ver a chilenos, a italianos y a mapuches celebrando. Eso es nuestro país, eso es el vivir
más que, yo ahí quizás discrepo con el historiador, porque él dice, bueno, se tienen que incorporar, o si no quedan como desplazados. No, nosotros tenemos que coexistir, tenemos que convivir, no tienen por qué ser, yo soy evangélica, yo no puedo querer que todo el mundo sea evangélico, yo soy de derecha, no puedo querer, o sea, me encantaría que todos fueran de derecha, pero a lo que voy es que no porque yo sea de una manera, yo voy a querer que todo el mundo sea igual a mí, no, sí, esa es la riqueza de vivir en... Se nos quedó entonces Ruth ahí un poquito pegada. Bien, seguimos entonces. Como decía Ruth, Si bien todas distintas, sí, pero somos Ruth, todos finalmente iguales ante la ley. Ruth, te habías ido un minutito, así que te habías ido de la conexión un segundito, así que no te escuchamos la última parte, pero por favor cierra la idea antes de pasar a nuestro próximo video. No te digo que tenemos esta hermosa posibilidad de vivir en un lugar donde convivimos distintas culturas, donde convivimos distintas personas, con distintos valores, con distintos principios, con distintos ideales, pero finalmente todos iguales ante la ley, todos iguales en dignidad, derechos y en oportunidades, que eso es lo que buscamos. Pero finalmente esta propuesta constitucional no hace eso, nos divide, nos separa, nos cataloga como se hacía, ¿cierto?, en la antigua Alemania nazi, donde según el país, si eras yugoslavo, si eras de aquí, si eras de allá, tenías una letra distinta, no eras completamente puro. Y aquí vamos a tener chilenos nacionales, digamos, y los chilenos indígenas. No puede ser, no podemos estar divididos de esta manera, si somos además un país lo más criollo que hay, lo más mestizo que hay. Yo creo que si todos nos hiciéramos examen de ADN, todos tendríamos algún grado de sangre de algún pueblo originario. Por supuesto. Bueno, ahora te invito entonces a ver el video donde aparece Elisa Loncón, expresidenta de la Convención Constitucional, durante el programa Radiografía Constitucional de Canal 3. Adelante, señor director. Nosotros vamos a tener escaño reservado en el Parlamento. La autonomía. Eso empalma con la autonomía. Autonomía y libre determinación tiene que ver con la capacidad del pueblo a tomar sus decisiones como pueblo. Entonces, a través de nuestros representantes en la Cámara de Diputados y en la Cámara Regional y a nivel de las comunas vamos a tener nuestros representantes. Ahora, la autonomía implica tener efectivamente un radio de territorio. La definición de esos territorios es una norma transitoria que se tiene que instalar a partir vamos a decidir a partir de un estudio, considerando los antecedentes legales de la territorialidad de hoy día, porque nosotros tenemos tierras definidas a través de la reducción de tierra, que son los títulos de merced. Entonces, pero la gente tiene en su memoria su visión de sus territorios. Está también de que a nadie se le va a privar de su propiedad privada. Todo lo que se haga en cuanto a la definición del territorio va a respetar la propiedad, los derechos humanos de los actores que están ahí. Una pregunta concreta. Hoy por hoy hay un estado de excepción constitucional en la Araucanía. Porque no tenemos representación política, porque si hubiera representación política de los mapuches en el gobierno, podríamos decir y buscar una manera de solucionar el conflicto vía política, vía democrática. Pero, por ejemplo, si el presidente decide hacer un estado de excepción constitucional como el que ocurre ahora, ¿la autonomía territorial indígena permitiría que ustedes, por ejemplo, no dejaran entrar a los militares o a los carabineros a esos territorios? No se trata de esa manera. Fíjate que un estado de excepción que tenemos es contradictorio a un estado democrático. Cuando todo el resto del país vive su democracia, nosotros estamos en estado de excepción. Y en ese sentido, lo que se vulneran son derechos humanos fundamentales. Esta solución que ha dado el gobierno y que han dado gobiernos anteriores vulnera los derechos humanos fundamentales. Por esa razón no debiera instalarse estado de excepción. Lo que hay que hacer y lo que nosotros estamos buscando es la vía democrática de resolver el problema. Son democráticos porque están en nuestra Constitución, está en la Constitución de
democrática y pero en esa constitución donde pero en esa constitución, la que ahora está rige, nosotros no somos reconocidos. Nosotros hemos sido perseguidos por esta misma constitución, porque nuestras formas de organización no han sido reconocidas. Nuestras lenguas no son reconocidas, nuestros trajes no son reconocidos. Un trabajador, ¿te fijas? mapuche además. O sea, ese es un problema de violencia instalado a partir de la violencia de Estado que lleva más de 200 años en nuestro territorio. Bueno, Mónica le hacía una pregunta que ella nunca respondió. ¿Qué pasaría? ¿Qué crees tú, Ruth Hurtado, que pasaría en el caso que se instale un estado de emergencia, que por lo demás no está considerado dentro del texto propuesto por la Convención? ¿Qué pasaría? ¿Podrían entrar a estos territorios o no? O sea, mira, hoy día sin tener estas autonomías territoriales indígenas, tenemos sectores donde ellos se denominan sitios o territorios liberados, por lo tanto, el Estado no entra, ni el INE ha podido ir a censar, ni saber cuántos niños han nacido, cuántas personas han muerto, que es la comunidad Temucuicui, y yo con esto no quiero decir que todos los que vivan ahí sean personas que cometen ilícitos o no dejan entrar al Estado, pero eso es una clara señal de que si esta propuesta constitucional se aprueba, lo que hoy día es contra derecho que ellos hacen sin tener estas facultades, imagínate el día de mañana cuando tengan estas autonomías territoriales indígenas, cuando tengan su justicia propia, cuando tengan autogobierno, tengan autoridades paralelas a las nuestras. Si de hecho esta propuesta constitucional lo dice. Entonces imagínate, ellos van a tener su propio presidente, sus propios ministros de corte o de los tribunales, que van a ser autoridades que ni siquiera van a ser, digamos, personas que han estudiado derecho o algo, sino que van a ser personas que las comunidades pongan, o sea, van a hacer y deshacer. Hoy día en la Araucanía no existe Estado de Derecho, no existe derechos humanos para esas personas que viven atemorizadas y que con estado de excepción o sin estado de excepción sus libertades individuales son restringidas. Y con mayor razón cuando no hay estado de excepción, porque ni siquiera pueden transitar por los caminos interiores y a cierta hora ya no pueden volver a sus casas. Entonces decir que un estado de excepción es poco democrático, cuando se utiliza, digamos, por eso habla de un estado de excepción, o sea, excepcional, algo distinto, que no es la regla general para estos casos de conmoción interna, que fue eliminado en esta propuesta constitucional del estado de emergencia. Se hace precisamente para esto, para poder restablecer el Estado de Derecho que se ha perdido, para poder restablecer la seguridad pública, que es algo que es primordial dentro de un Estado, la paz social. Una de las grandes factores u objetivos que tienen las constituciones es proteger a las minorías, es poder entregarles paz social. Y esta constitución lo que está haciendo es finalmente dejar de lado todo lo que tiene tema de seguridad, eliminando los estados de excepción, eliminando el carácter militar de nuestros carabineros. Ya no van a ser una fuerza de orden, sino que van a ser una policía civil como la policía de investigaciones, por ejemplo, y sin este carácter de fuerza. Lo que de alguna manera esta jerarquía le da algo de respeto en la ciudadanía. Sabemos que lo ha perdido por cosas que tampoco han estado bien dentro de Carabineros o dentro de las Fuerzas Armadas, pero eso no quiere decir que los 60.000 hombres de Carabineros son todos unos defraudadores o estafadores, no. O sea, hay hombres que se levantan todos los días para poder resguardar a otras personas, dejando muchas veces a sus familias en desprotección. Exactamente. También quería consultarte respecto del texto vigente, donde Elisa Loncón dice que los pueblos originarios no son reconocidos por la Constitución vigente, y eso es verdad, pero de ahí a tener su autonomía, su independencia, yo creo que hay una tremenda diferencia. ¿Tú estarías a favor, por ejemplo, de una reforma constitucional a favor de incluir a los pueblos originarios en la Constitución, digamos, a visualizarlos, a ponerlos ahí?
Mire, yo siempre lo he dicho, no tengo ningún problema y creo que es algo, es una deuda que se tiene también con ellos, que a partir del año 90, ¿cierto? El presidente Elwin y desde ahí hacia adelante todos los demás presidentes les han prometido reconocimiento constitucional. Y yo creo que eso no nos pone en ninguna desigualdad frente a la ley o frente al otro. Pero muy distinto es declarar que seamos un Estado plurinacional. Eso es muy distinto, porque aquí podemos reconocer que, como te decía anteriormente, tenemos esta diversidad de culturas, pero muy distinto es decir que tenemos naciones distintas dentro de un mismo Estado. Cuando aquí se nos dice, no, pero si vamos a hacer un Estado unitario, pero tú lo ves en la práctica, cuando vamos a tener estas regiones autónomas, comunas autónomas y además los territorios indígenas autónomos, con autogobierno, con autodeterminación, con presupuesto propio, con la capacidad de poder endeudarse, de generar tributos diferidos según estos sectores cierto territoriales. Entonces tú dices, bueno, eso se parece más a un Estado federal que a un Estado unitario. Se parece más al separatismo que a un Estado unitario. Entonces, claro, la Constitución hoy día dice, somos un Estado unitario, dice, somos iguales ante la ley, pero cuando tú empiezas a analizar los demás artículos, te das cuenta que esto está muy lejos de la realidad. Lo mismo, el otro día me sacaban en cara en un programa cuando yo dije no hay responsabilidad fiscal, si bien hay un artículo que habla de la responsabilidad fiscal, pero hay otros 5 artículos que dice que el Estado tendrá que ver la manera de cómo subvenciona o cómo paga los derechos sociales. Entonces, ¿dónde queda la responsabilidad fiscal ahí? Se acaba. Y es por eso que más allá de estos lindos titulares que tenemos, hay que ver la letra chica, hay que ver los otros artículos que están mencionados y no solamente estos lindos titulares como te decía anteriormente. Exacto. Bueno, y respecto a eso también te quiero invitar a revisar una nota de prensa del Líbero, donde se explica el costo que tendrían las tierras indígenas reclamadas que propone la Comisión de Normas Transitorias. Adelante, señor director. Entonces, leemos ahí, ¿cuánto costarían las tierras indígenas reclamadas? Lo mismo que 5 años de jubilaciones universales. La restitución de tierras indígenas ya establecida en el borrador de la nueva Constitución podría implicar un gasto para el Estado de 20.400 millones de dólares, según un estudio de Atisba, de Iván Poduje. Se está generando una expectativa en esta materia que es irrealizable, afirma la economista y académica Cecilia Cifuentes. El monto equivaldría también a la construcción de 87 hospitales de alta complejidad, a más de 18.000 salacunas. Bueno, usted puede revisar esa nota de prensa en el libero.cl. Dudo mucho que Chile se pueda dar estos lujos considerando el panorama económico que nos avecina. A tu juicio, esta constitución, con todo este reconocimiento territorial, etcétera, ¿es separatista, es indigenista? Sí, o sea, completamente separatista e indigenista. Yo cuando empecé a ocupar este concepto de separatismo, de hecho, dentro de mis mismas filas, algunos convencionales me decían, Ruth, es una palabra un poco dura. Yo le decía, lo que pasa es que esto nosotros, quienes venimos de la Araucanía, lo venimos viviendo hace muchos años y podíamos predecir hacia dónde iba esta propuesta constitucional con estos más de 60 artículos entregados a los pueblos indígenas. Sabíamos hacia dónde iban a la autodeterminación, autogobierno, que es algo que hemos escuchado por más de 2 décadas. Entonces, decir que es separatista no es mentir, es cosa de revisar esta propuesta constitucional y darte cuenta que tú vas a estar diferenciado por una etnia o por otra, según donde tú vivas. Eso es así, eso es, y es lo que nosotros en la Araucanía hemos vivido también por mucho tiempo. Y en definitiva, ¿tú crees que de aprobarse esta nueva constitución sería una especie de balcanización de Chile? Sí, completamente. Mira, incluso, sí. Me parece que Ruth se quedó un poquito pegada. Bueno, decirles que dentro de todos los problemas que tenemos, como hablamos de la seguridad alimentaria, cerca del 50%...
Perdón, Ruth, te habías ido del... Así que no te escuchamos Por favor, retoma tu idea. No, que vamos a estar separados y vamos a estar divididos y encontrados entre los chilenos que vivan en las autonomías territoriales indígenas y los que vivan en los otros sectores. O sea, esto podría ser incluso el inicio, por ejemplo, de una guerra civil si uno se pone como en un escenario más extremo. Y eso no es lo que queremos. Nosotros queremos un Chile que nos una, una constitución que nos una, que nos dé marcos, que nos regule, pero que no nos separa y divida. Perfecto. Bueno, respecto de la seguridad agroalimentaria que recién mencionaba mientras se te había ido la señal, tengo entendido que cerca del 50% de los agricultores en la zona no tiene expectativas de siembra, y la siembra es... Cuéntame un poco de eso a través de la asociación de mujeres que tú presides. Bueno, efectivamente, lo que yo te comentaba al inicio, hoy día tenemos varias hectáreas que eran arables sin producción. Por los atentados, por las usurpaciones, pero también por el miedo a perder toda su producción, por el miedo a perder su inversión, por el miedo de perder la vida. Cuando te van a enfrentar, no van con una cartita, bueno, al principio llegan con una cartita de solicitud, pero cuando vuelven a los días que te dicen en esta cartita, sabes que yo vuelvo en 15 días a buscar, y si vuelven y tú no tienes lo que te pidieron, bueno, ahí puedes poner en riesgo tu vida. Entonces, nuestra soberanía alimentaria, lo que come cada persona de Chile, ya sean productos lácteos, carnes, granos, vienen del sur de Chile, y el sur de Chile hoy día está pasando por una etapa crítica y con mucho problema a raíz de esta propuesta constitucional. Y además, si a eso sumamos que los derechos de agua ya no van a ser propios, sino que van a ser una autorización administrativa entregada por un político de turno, y que muchos de los pequeños productores ponen como garantía ante el banco para poder postular algún crédito para reinvertir, ¿cierto?, en sus terrenos, eso ya no lo van a tener, porque va a ser una autorización administrativa, no va a ser una resolución judicial que le da el carácter de propio. Y si además sumamos, como te digo yo, este tema del agua, o sea, ¿cómo se va a producir? Si el día de mañana yo puedo tener, ¿cierto?, mis derechos de aguas para regadío, para consumo humano, para todo lo que sea, y de repente llega un político de turno y me dice, ¿sabe qué? Sus derechos de agua ya no son derechos, son solo autorizaciones, y esta autorización hoy día va a recaer en fulanito de tal. Usted ya no la tiene. Entonces, ¿cómo sigo produciendo? No vas a tener la certeza como para poder invertir, sembrar y el día de mañana cosechar. Cuéntame, yéndonos a ese punto en particular de lo que pasa del día a día, cuando tú me decías, entregan una carta y en 15 días vuelven. ¿Vuelven a qué? ¿Vuelven a quemar la producción? ¿Te piden una colita de la cosecha? Cuéntame un poco de de lo que está pasando hoy día allá. Derechamente es extorsión, porque llegan cuando tú vas a sembrar, te dicen, mire, sabe que cuando usted termine el proceso de cosecha, yo necesito que me dé 2 camiones o 3 camiones o tantos millones de pesos para mí, o si no, los camiones no salen, o le quemamos la siembra antes de cosecharla. Cuando están cosechando, cuando ya ven que la cosecha está madura, digamos, llegan de nuevo, llegan con otra cartita, y te dicen, sabe que yo vine en tal fecha y hoy día vengo a cobrar lo que yo le pedí. Y si tú no lo tienes, te dice, bueno, ok, le damos 15 días, o si no, yo vuelvo y le quemo todo, o si no, yo vuelvo y me tomo su campo. Esa es la realidad que se vive en la Araucanía, y esto no es solo con las personas que no sean indígenas. Yo llevo trabajando por años con una comunidad, no voy a decir su nombre porque ellos han tenido bastantes problemas, pero en un sector de Lautaro. Ellos estaban postulando para poder adjudicarse su última compra por los títulos de merced que ellos tenían. Firmaron toda la comunidad diciendo que con esta última compra ellos no tenían más proceso reivindicatorio, y viene una comunidad nueva que se forma en pandemia, digamos, y van y toman el campo con el cual ellos estaban haciendo negocio. Entonces esto no es solo que afecte a los agricultores chilenos, digamos, o a los latifundistas, como se le dice. También afecta a comunidades pacíficas, a comunidades que trabajan la tierra, y que a estos grupos radicales les da lo mismo
finalmente atacar a chilenos o a indígenas, a gente de su propia etnia, les da lo mismo. Yo tengo una amiga que ella lleva años trabajando en la extracción de árido, empezó con pala y carretilla, y hace 7 años le quemaron todas sus maquinarias dentro de la comunidad en la que ella vivía, dentro de la comunidad. Y ahora el año pasado le quemaron 2 maquinarias en una comunidad en la cual ella estaba haciendo camino. Entonces imagínate el daño que hacen a una persona que además es indígena, que estaba trabajando para hacer caminos dentro de una comunidad, les da lo mismo, porque aquí lo que les molesta pareciera es el que emprende, es el que busca la vía de emprender, no de manera armada, no de manera ilícita, sino que lo hace por una buena vía. Exactamente. Bueno, esa es la situación entonces que tenemos en la macrozona sur. Te agradezco muchísimo tu participación en este vivo, Ruth. Muchas gracias por darnos tu punto de vista y por darte el tiempo de participar hoy día. Gracias a ustedes y disculpen aquí mi oficina tan improvisada en el auto. Así que un abrazo y los felicito por estar informando de esta propuesta constitucional para que así las personas no se guíen solo por el titular, sino por el alcance que van a tener estas normas. Bueno, muchas gracias, Ruth. Bueno, teníamos entonces a Ruth Hurtado y los dejo invitados para nuestro próximo capítulo, que ya es este viernes a las 11 de la mañana, para seguir comparando la Constitución vigente y el borrador que nos propone la Convención Constitucional. Te recuerdo dar like a este video, compartirlo y suscribirte al canal, súper importante. Así que bueno, puedes hacer tus TikTok, tus Reels, absolutamente autorizadas, toda la difusión que se pueda hacer de la información que dimos hoy día junto a la convencional Ruth Hurtado, y será hasta nuestra próxima reunión este próximo viernes a las 11 de la mañana. Los espero, que tengan lindo día. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu equipo de fútbol favorito o los buenos jugadores de tenis pueden jugar tan bien en una cancha con un pasto en perfectas condiciones? Pues lo mismo pasa con tu infraestructura de TI. Una red de computación bien construida y mantenida es esencial para el buen funcionamiento de tus sistemas y aplicaciones. En Fair Supply, nuestra empresa especializada en redes y comunicaciones, nos encargamos de mantener tu infraestructura de TI en óptimas condiciones. Contáctanos para más información y deja que nos encarguemos de tu delicado pasto, o en este caso, de tu delicada infraestructura de TI.